Hola, muy buenas tardes, amigas. Qué gusto estar con ustedes nuevamente a través de estos medios y esperamos que este conversatorio sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Hola, chiquillas. Hola, Jenny. Hola, Alexandra. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerla en Hola. el programa. En este programa que, bueno, para nosotras, SAN, ha sido un programa de mucha bendición y sabemos que el tema que hoy traemos y que usted nos trae para compartir va a ser también de bendición para todos aquellos hermanos y amigos que nos ven por los diferentes medios en el cual transmitimos. Estamos viviendo, chiquillas, evento muy difícil a nivel mundial. Por lo tanto, nuestro país no es ajeno, ¿verdad? A esta realidad. La crisis de salud que vive el mundo también nos ha generado una crisis económica. Y por lo tanto, pues el tema de hoy que vamos a enfocar, pues es la administración de nuestros recursos y cómo poder administrar en este tiempo de crisis que cual estamos pasando, ¿verdad? Y bueno, San, especialista en este tema de administración de negocios, de finanzas, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, gracias por querer compartir esos conocimientos que usted tiene con todas las amigas y amigos que están con nosotros el día de hoy. Hola, más bien muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder compartir con ustedes y esperamos que por este tiempo que estemos acá juntas podamos aprender y aprender juntas también y disfrutarlo, ¿verdad? Que es lo más importante. Así es, así es. Ok, bueno, para empezar ya en lo que estamos, yo quisiera, San, que usted nos cuente o nos diga cómo podemos definir un buen administrador. ¿Qué nos puedes decir de cómo ser nosotros o qué es ser un buen administrador? Bueno, tenemos que partir del hecho de que la administración es una de las profesiones o los oficios más antiguos. Siempre ha sido el plan y de alguna manera todos somos administradores, porque a todos se nos ha sido confiado algún bien, a una familia, un dinero, a un trabajo, un salario. Entonces, de alguna forma, a todos nos toca el oficio o la responsabilidad de administrar, pero muchas veces no aprendemos porque creemos que administrar solo le corresponde a las personas que estudian la profesión de administración, pero no es así. Todas y todos somos administradores, porque todos tenemos algo que administrar. Y por ejemplo, todos tenemos tiempo, y el tiempo es un regalo, es un don que nos ha sido dado y que debemos administrarlo adecuadamente. Por lo tanto, podemos resumir que administrar es decidir cómo voy a emplear algún recurso que tengo en mi mano, que me ha sido confiado y por el cual debo responder. Administrar es tomar decisiones, en resumen, pudiéramos llamarlo así. Perfecto, perfecto. Qué bonito concepto nos has dado de lo que es un buen administrador, ¿verdad? Y como usted dice, ¿verdad, San? Digamos, a veces creemos que porque no tenemos un negocio, entonces no somos administradores, ¿verdad? Porque no nos entra así como un dinero de algo propio, pues entonces yo no soy administradora, pero qué bueno que nos decís eso y nos refresca, ¿verdad? Porque es cierto, si yo tengo una familia, ya yo seguramente seguramente no, ya lo dijiste, estoy administrando mi familia, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? A veces yo con mi trabajo, la familia, los hijos, el esposo y todo, yo creo que tenemos que administrar muy bien el tiempo para que nos alcance, para que tengamos éxito al final, ¿verdad? Del día o de lo que nos hayamos propuesto, ¿verdad? Entonces, me gustó, me ayuda personal a refrescar de que de ahí no puedo tener un negocio así monetario que me entre, pero tengo muchas cosas que administrar. Así es. Todos somos administradores y algo muy interesante es que independientemente de la gestión que estemos realizando, todos somos administradores. El problema es que no todos necesariamente estamos administrando adecuadamente. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que esas decisiones que yo tomo día con día en mi gestión de administradora pueden ser buenas decisiones o malas decisiones.
y de eso va a depender el resultado de mi situación, en este caso financiera, pero en mi estilo de vida y todo lo que decida, bien o mal, va a tener una consecuencia. Y básicamente de eso trata el asunto de la administración financiera. Chicas, y qué interesante, me llamó mucho la atención cuando Alexandra mencionaba lo de las decisiones, porque entonces podríamos decir que depende o es muy importante las decisiones que nosotros tomemos en lo que son las finanzas. También me puse como a reflexionar de si realmente yo estoy manejando tomando buenas decisiones al manejo de mis finanzas. Claro, esa es una pregunta que todas y todos deberíamos hacernos. Ok, San, cuando hablamos de ser buenos administradores, en el sentido amplio, en el estricto, ¿a qué nos referimos? Hemos escuchado hablar, como usted mencionó antes, del tiempo, de los tesoros y talentos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, son tres grandes dones que nos han sido confiados, como lo estás mencionando. El tiempo es muy valioso y algunas personas muchas veces creen que tienen mucho tiempo para hacer las cosas y lastimosamente no necesariamente es así. Entonces, el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, pero que a veces lo usamos muy mal. Y precisamente hablábamos de tomar decisiones. Tomamos malas decisiones con respecto al tiempo cuando lo malutilizamos, cuando no lo aprovechamos, cuando no nos enfocamos en metas, en proyectos, en algo productivo, ¿verdad? Entonces, si pasamos mucho tiempo haciendo algo y nos quedamos solo en eso y no nos enfocamos en otras tareas, en otras labores o en otras metas, pues probablemente estaremos descuidando alguna otra parte de nuestra vida. Por eso el tiempo debe ser muy bien utilizado. Con respecto a los tesoros y a los talentos, bueno, me voy a referir primero a los talentos. Todos tenemos dones, tenemos algún talento que nos ha sido confiado también. Y los talentos deben tener un propósito. No deberíamos desperdiciar los talentos que nos han sido confiados o esconderlos. Es alguna mala costumbre que alguna persona podría tener de no reconocer que tiene un talento o un don y entonces no lo aprovechan, no lo explotan, no lo utilizan y entonces esos talentos podrían llegar a perderse si no los estás utilizando para una buena causa. Y bueno, el tema que nos está ocupando el día de hoy, los tesoros. Entonces hablábamos desde el principio que todos somos administradores en diferentes áreas, pero también de una u otra manera, desde muy niños, se nos ha dado la oportunidad de administrar, porque estoy segura que muchas de nosotros nos daban dinerito para ir a la escuela y teníamos que saber cómo administrar ese dinerito que nos daban, qué comprar o qué no comprar. Guardo para otro día o me lo como todo en el primer recreo o me voy al segundo recreo con algo o invito a todo el mundo. Si ustedes lo notan, desde muy niñas hemos tenido que tomar decisiones con respecto al dinero y no nos habíamos dado cuenta de eso. Sí, es cierto, es ciertísimo eso, San, lo que decís. Me transporté a esa época de cole, ¿verdad? De uno pasa por esos momentos, es cierto, ¿verdad? Y a partir de ahí uno empieza a tomar decisiones con respecto a las finanzas. Exacto, exacto. Y qué bueno, Sam, digamos, porque vos decís, bueno, el tipo, los talentos y esos tesoros, o sea, que si yo administro bien cada uno de esos tres, pues mi parte económica o mi parte financiera, pues no se vería tan afectada tal vez, ¿verdad? Más en este tiempo en el que estamos de crisis, pero a veces tal vez descuidamos a alguno de ellos o no los descuidamos, no los sabemos administrar correctamente. Sí, mira, ahora que lo mencionas, hay un tema muy importante y un término que se está usando mucho ahora, que es la prosperidad integral. Hay muchas personas que han hablado de la prosperidad y las personas muchas veces piensan que prosperidad es solamente el área financiera. Pero la prosperidad integral es un nuevo término que nos ha encantado mucho porque esto se refiere a que tu prosperidad debe ser en todas las áreas y precisamente la administración adecuada del tiempo, de los talentos y de los tesoros significa una prosperidad integral.
Es que no puedes dedicarte solo a desarrollar un área de tu vida, porque serías una persona incompleta. Entonces, si solo administras el tiempo, si solo administras los talentos o si solo administras los tesoros, pues no solamente vas a crecer en un área. La idea es que puedas administrar adecuadamente todos los recursos que se te han sido confiados para que de esta manera tengas una prosperidad y seas una persona completa en todas tus áreas: física, mental, espiritual, emocional, profesionalmente, familiarmente. O sea, en todas las áreas puedes tener prosperidad. Y si logras la prosperidad integral, entonces realmente estarás logrando un propósito en tu vida. Entonces, bueno, me llama mucho la atención, así sé que soy como muy, pongo atención y esos puntos importantes, ¿verdad? Que me dan inquietud. Podríamos decir que ese conjunto, porque en realidad es un conjunto que tiene que, o sea, trabajarse todo de manera igualitaria para que le dé una estabilidad a nuestra vida. Y bueno, teniendo en cuenta, ¿verdad? Todos estos tres aspectos que son tan importantes como el tiempo, los tesoros, los talentos, pues no podríamos olvidar, ¿verdad? Como mencionábamos al principio, que estamos viviendo un tiempo difícil, no solo en nuestro país, sino es a nivel mundial. Entonces, ¿cómo podríamos nosotras aprovechar estos recursos de manera para enfrentar esta crisis? Ale. Bueno, mira, este es un tema muy en boga, ¿verdad? Porque lastimosamente la crisis que se está viviendo en el mundo ha tomado por sorpresa a todas las personas. Nadie esperaba que el año 2020 fuera como lo estamos viviendo. Y ha sido una crisis en todas las áreas. Bueno, la crisis se origina por el asunto de salud, ¿verdad? Como lo sabemos, es esta enfermedad, esta pandemia que pues está por todo el mundo. Pero aquí una vez más comprobamos que somos integrales. Hasta en esto vemos que el impacto en la salud y en esta pandemia ha sido también en el área económica. Entonces se ha provocado una crisis económica a raíz de la crisis de salud. En este momento, entonces, muchas personas están enfrentando situaciones muy difíciles porque la pandemia ha provocado cierres de empresas, cierres de negocios, reducciones en las jornadas de trabajo, despidos en algunas empresas, despidos masivos, y por supuesto esto está afectando a nuestras familias y por ende a la sociedad. Entonces, es bastante difícil porque no sabemos cómo esta economía se va a volver a reactivar, cuánto tiempo va a llevar. La crisis ha tomado por sorpresa a muchas personas, pero lo importante es tener las herramientas para salir de la crisis. Por supuesto que lo mejor para manejar las crisis es prepararse antes, pero esta crisis nos ha tomado por sorpresa prácticamente al mundo entero. Y notemos que qué interesante que una crisis de salud impacta de una forma tan fuerte las finanzas. La economía de los países se está viendo muy afectada por esta crisis de salud. Entonces hemos visto el cierre de empresas, hemos visto negocios, pequeñas empresas que han desaparecido, hemos visto disminución de salarios en muchas familias y por supuesto esto está desencadenando problemas económicos que están creciendo porque esperábamos que fuera un tiempo corto, pero el tiempo se ha ido alargando y lo más difícil es que no sabemos hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer y cómo administrar adecuadamente estos recursos? Pues obviamente en este tiempo debemos tomar decisiones, como lo decía al principio, decisiones sabias, pero también prudentes. Lo primero es no apresurarse a hacer cosas que no van a ayudarme a salir de esta crisis. Entonces hay que pensar muy bien cómo manejar mi situación financiera en un momento de crisis. Y lo primero es irme a mi presupuesto. Vamos a hablar de esto porque es muy importante que usted sepa
que la forma en que usted estaba administrando sus finanzas en una época en que no había crisis, no puede ser la misma que en época de crisis. Definitivamente hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes importantes en sus presupuestos familiares para que entonces podamos disminuir los riesgos y el impacto que la crisis pueda tener sobre nuestras familias. Ok, es importante eso que nos dices porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo el año pasado que este año, ¿verdad? Que nos ha agarrado con una gran sorpresa a todos, ¿verdad? A todos que nos hemos tenido que ajustar en muchas cosas. Y como usted dice, qué importante que nos vayas a hablar de tal vez cómo hacer un presupuesto, ¿verdad? Que lo que antes teníamos tal vez para poder salir, ¿verdad? A darnos un paseíto, pues tal vez ya este año no se va a poder porque tenemos que ajustarnos un poquito, ¿verdad? O en cosas que sabemos que podemos reducir, que me imagino que usted ahora nos va a dar algunos consejitos, pero antes de seguir, Sam y Jenny, pues queremos invitar a nuestras amigas y amigos que nos están viendo, ¿verdad? Para que ahí en Facebook, pues anote sus comentarios, en YouTube, de cómo ellos están siendo unos buenos administradores en este tiempo de crisis, porque la verdad que no crean, las experiencias que cada una de nosotras puede tener, pues puede ayudar a muchos también a poder administrar de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, ojalá que los que nos ven pongan ahí sus comentarios, son muy valiosos para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, continuando con este tema tan importante, vamos a hablar de cómo podemos administrar nuestros ingresos, ¿sabes? Últimamente, nos hemos dado cuenta que muchas personas, como usted mencionó, han disminuido parte de su ingreso. Reducciones en las jornadas laborales, ¿verdad? Hemos visto, vamos a encontrar que al haber reducido nuestra jornada laboral, pues vamos a tener una reducción en nuestro aguinaldo, en nuestro salario escolar, que ya no va a ser lo mismo también, ¿verdad? Todo se va a ver afectado porque es una cadena, ¿verdad? No es que solo me afecta esa jornada laboral, no, eso lleva una repercusión y que, hey, ¿cómo podemos hacer, Sam, para aconsejar en una situación como esta, ¿verdad? ¿Cómo podemos administrar mejor esos ingresos que, ya, y lastimosamente, por la situación que vivimos, se han visto disminuidos? Es muy importante recordar que si no sabes cuánto tienes, entonces no sabes cuánto gastas. Entonces esa es una declaración que hay que tomar en cuenta. Algunas personas ni siquiera llevan un orden y definitivamente las finanzas hay que llevarlas en orden. Si no queremos tener problemas financieros, porque no necesariamente solo en esta época de crisis generalizada. Una persona puede caer en una crisis financiera independientemente del entorno en el que esté viviendo. Puede ser que no haya crisis en el país, que no haya crisis en la nación, no haya crisis en el vecindario, pero usted está en crisis, porque tomó, como decíamos al principio, decisiones equivocadas. Entonces, es muy necesario tener una lista de nuestros ingresos. Nuestros ingresos debemos conocerlos muy bien. ¿Cuánto ganamos? Y si es un presupuesto familiar, ¿cuánto gana cada uno de los miembros de la familia? Eso debe tenerse muy claro, porque si sabes cuánto ganas, sabes de cuánto dispones. Entonces, prácticamente es tan sencillo como decir que si ganas esta cantidad, no puedes gastar más de lo que ganas. O sea, es tan sencillo como que todos deberíamos entender que no debemos gastar más, no podemos gastar más de lo que ganamos. Pero, lastimosamente, hemos caído en el error de financiar esa diferencia que no nos alcanza. Y ese financiamiento que estamos utilizando, factores externos, es lo que está trayendo muchos problemas a los presupuestos familiares. Entonces, lo primero es conocer cuánto es nuestro ingreso. Cuando sabemos cuánto es nuestro ingreso, sabemos entonces de qué disponemos. Y a partir de allí, entonces vamos a establecer cuánto podemos gastar. Sin embargo, hay otros elementos que debemos tener en cuenta antes de poder decir que tenemos un presupuesto equilibrado, ¿verdad? Pero lo primero es conocer sus ingresos. Lo que a usted le entra, si usted es asalariado, pues tiene que anotar allí lo que a usted le llega, no necesariamente lo que usted gana, porque después de hacerle las deducciones es realmente el salario líquido que a usted le está llegando
en ese momento lo que usted tiene que poner allí. Hacer un presupuesto no necesita ser contador, no necesitas llevar grandes cursos, simplemente llevar orden. Y entonces, una vez que anotaste allí todos tus ingresos, incluyendo ingresos extras que se recibe cuando trabajas horas de más, algún dinero que te entre por intereses de algún dinero que tengas en el banco, o un alquiler, si tienes algo alquilado por allí, algo que vendiste, todo eso tiene que estar registrado en tu libro o en tu hoja de ingresos. San, y una cosa, ¿usted aconseja que ese presupuesto se haga mensualmente? Bueno, tenemos presupuestos anuales y presupuestos mensuales. O sea, usted puede desde este año proyectarse a cómo van a ser sus ingresos si todo permanece estable, para entonces proyectarse a gastos para el futuro. Pero el presupuesto debe ser mensual y deben hacerse revisiones mensuales, porque usted tiene un salario mensualmente o quincenalmente, entonces debe hacer las revisiones periódicas de sus ingresos y de cómo los está utilizando. Si no sabemos cuánto ganamos, entonces no sabemos exactamente si podemos gastar o no gastar. Y de ahí deriva otro tema importante que son los gastos, ¿verdad? Que también es vital tener un registro de tus gastos en forma muy consciente. Pues probablemente nuestros ingresos se resuman en 2 o 3 líneas, pero los gastos por lo general ocupan más de una hoja, ¿verdad? Entonces allí es donde tenemos que tener muy buena memoria. La gente a veces se le olvida en qué gastó. Y siempre que hablamos de finanzas hacemos unas preguntas como, por ejemplo, ¿le cuesta llegar a fin de mes con el salario del mes anterior? ¿Le cuesta, distribuye la mayor parte de sus ingresos en pago de deudas, en pago de préstamos, en pago de tarjetas? Si esto es así, es muy probable que la persona que contesta que sí, ya tenga problemas financieros o esté por caer en una crisis financiera. Entonces, esto de llevar un control estricto de sus gastos y además tener una excelente memoria para recordar en qué gastó, porque la mayoría de las veces decimos, no sé qué se me hizo el dinero, no sé, se me fue este mes el salario y no supe en qué. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque no hay un control estricto de los gastos. San, bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, que muchos han perdido o han bajado su jornada o han perdido en su totalidad, ¿verdad? Tal vez sus ingresos por su trabajo y todo. Pues es el momento, ¿verdad? Es el momento, creo que de sentarnos, ¿verdad? Si nuestros amigos o amigas no lo han hecho, de sentarse y ver cuáles son los ingresos reales que tenemos hoy en nuestro hogar, ¿verdad? O de forma personal, para poderlos administrar de la mejor manera y poder de sacar provecho y no vernos en una crisis, ¿verdad? Tan pronunciada como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Y como usted decía algo, y no sabemos cuánto va a durar esto, estamos como en una incertidumbre, ¿verdad? De qué va a pasar, de cómo esto va a mejorar, uno no le ve como ninguna salidilla ahí lo más pronto, ¿verdad? Entonces, yo creo que es lo mejor de que si no lo hemos hecho, sentarnos en este momento y empezar a ver cuáles son mis ingresos, cuáles son los de mi esposo, si lo hacemos en conjunto, como usted dice, o de forma individual, pero sí estar conscientes de cuánto es lo que a mí me ingresa hoy en día, ¿verdad? Y entonces, chicas, es esencial definitivamente esto que nosotros practiquemos un presupuesto, porque a veces, yo escuchando a la licenciada Alexandra, viene a mi mente que nosotros a veces tenemos un estilo de vida o estamos acostumbrados a manejar las finanzas de una forma que cuando vienen situaciones como estas decimos, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se pone aún más difícil porque tal vez no estamos acostumbrados o acostumbradas a tener un presupuesto. A veces también en una familia yo manejo mis finanzas, Julanito maneja sus finanzas y pues entonces se nos vuelve un caos en la parte financiera. Y cuando llega esto, pues ahí es donde nos ponemos a decir, ¿ahora qué voy a hacer?
Definitivamente podríamos decir que el presupuesto es algo vital, muy importante para poder manejar las finanzas adecuadamente. Ahora, continuando un poco más con esto, Ale, ¿en qué nos beneficia en un momento como el que estamos ahorita, ¿verdad? Viviendo actualmente, como mencionábamos, realizar ese presupuesto, pero no solo es, como ya teníamos un estilo de vida, sino poder realizarlo y cumplirlo, porque nosotros a veces somos tan desobedientes, podría decir yo a veces, y nos cuesta tenernos y decir, no, esto no puedo, y a veces desviamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros realizar ese presupuesto y decir, ok, esto se va a utilizar de esta manera, o sea, cumplirlo, realmente llevarlo a cabo? Sí, Jennifer, ahora que lo mencionas, a mí me hace gracia porque digo que a veces hacer un presupuesto, a veces lo hacemos como cuando decidimos ponernos a dieta, ¿verdad? Que decimos el fin de semana comemos un montón y decimos el lunes empiezo. Y entonces nunca llega el lunes, porque el lunes otra vez decimos y lo postergamos para otro día. Y eso a veces pasa también con el presupuesto. Casi que para cualquier cosa que nosotros tengamos que decidir, tenemos que ser disciplinadas. Y es una virtud, ¿verdad? Un hábito, la disciplina, que tenemos que practicarla y tenemos que fortalecerla, porque de lo contrario vamos a seguir viviendo en forma desmedida. Las finanzas, hay que ser disciplinado, tener paciencia y además ser muy ordenado para poder decir que tus finanzas están, pues por lo menos entrando en un proceso de recuperación. Estás mencionando algo tan importante porque escribir el presupuesto es muy fácil. Es tan fácil, lo más sencillo. Lo más difícil es cumplirlo, lo más difícil es ejecutar el presupuesto, porque después dices, mira, esto se me había olvidado, no, es que esto lo quiero, es que entonces los presupuestos tienen que ser muy realistas. Ahora, en un momento de crisis como el que estamos y en un momento de situación en la que su familia está pasando por un momento de estrechez financiera, entonces, ¿qué hacer? Ya tenemos la lista de ingresos, ya tenemos nuestra gran lista de gastos y además incluimos los pagos de las deudas, los préstamos, las cuotas de las tarjetas, si es que las hay, ¿verdad? Eso no es suficiente. O sea, esto es nada más la primera parte. Eso es un análisis. Lo que les estoy explicando ahorita es un análisis para que usted entienda cómo está su situación financiera. Ahora sí, toca evaluar. Si sus ingresos son mayores que sus gastos, entonces significa que usted está teniendo ahí un superávit, ¿verdad? Como le llamamos en finanzas. Está teniendo un superávit, un sobrante, porque después de haber pagado todo, le está quedando todavía dinero. Eso estaría muy bueno. Si sus ingresos son iguales a sus gastos, significa que no puedo decir que estoy del todo bien, pero significa que estoy saliendo. No estoy gastando más de lo que puedo gastar, aunque hay otros elementos que ahorita vamos a hablar, que hay que tomar en cuenta también. Pero si mis ingresos, si sus ingresos son menores que los gastos, inevitablemente usted está en problemas financieros, porque de alguna parte usted está financiando esa diferencia. Y esa diferencia, como les hablaba hace un rato, está saliendo probablemente de una tarjeta, de un crédito o de alguien, de alguna parte está saliendo, porque si lo estoy gastando y no lo estoy recibiendo, entonces tengo que ir a investigar qué es lo que me estoy gastando que no debo gastar. Eso es un análisis. Cuando usted llega a la conclusión de que sus ingresos son iguales a sus gastos o de que sus ingresos son menores que sus gastos, es momento de que se enciendan todas las luces de emergencia. Porque allí hay que empezar a hacer un trabajo minucioso y no tan agradable. ¿Qué va a empezar a hacer usted? Ok, tiene que empezar a clasificar dentro de sus gastos cuáles son deseos y cuáles son necesidades.
Y vamos a encontrar en ese análisis que la lista probablemente esté tan llena de deseos que nos encantan, que disfrutamos y con los que nos encariñamos tanto, y son muy pocas las necesidades. ¿Cómo hacer esta evaluación? Si usted no lo necesita para vivir, si no es parte fundamental, si no es indispensable para la vida, entonces es un deseo. Todo lo que no es una necesidad es un deseo. Y cuando tenemos un déficit en nuestro presupuesto, lo primero que debe desaparecer son los deseos. Y vamos a hacer rápidamente un ejercicio, si les parece. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el transporte? Una necesidad. Es una necesidad porque tenemos que transportarnos. Ahora, el transporte debe ser, entonces, importante para mi presupuesto. Debo poner allí transporte. ¿Tengo o no tengo vehículo? No lo sé. Digamos que no tengo vehículo. El transporte es indispensable, necesario para mi vida. Viajar en transporte privado. No. No lo es. Si mi presupuesto lo admite, entonces yo puedo viajar en transporte privado. Pero si mi presupuesto no lo admite, entonces debo viajar en transporte público, que siempre va a ser más barato. Claro, ahorita en pandemia es muy riesgoso, ¿verdad? Pero en condiciones normales, ¿verdad? Con todas las medidas, San, con todas las medidas viajamos en bus. Así. Ahora, digamos que si usted se transporta a un lugar muy alejado, como una amiga mía que vivía en Poás de Alajuela y tenía que viajar hasta Atillo todos los días a trabajar, pues es muy probable que tuviera que tomar 4 autobuses y salir de su casa muy temprano. Entonces, en ese caso, el vehículo se convierte en una necesidad. Entonces, veamos que todo depende de tu situación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, era una necesidad tener un vehículo propio para poder viajar porque el transporte público era muy complicado y el transporte privado, además, muy costoso. Entonces, era mucho mejor comprarse un vehículo. Hasta ahí estamos muy bien y sabemos que una necesidad puede ser para una persona y para otra persona es un deseo. Pero en este caso es una necesidad porque había que transportarse en un vehículo propio, en el mejor de los casos. Ahora, ¿tenía mi amiga que tener un Mercedes-Benz último modelo para transportarse desde su casa hasta su trabajo? No. No, ¿verdad? Con un Honda o con un, un vehículo menos costoso era suficiente y no necesitaba un vehículo nuevo. Si el presupuesto de mi amiga lo admitía y si el lugar donde trabajaba le pagaban suficiente para ella tener un vehículo último modelo y de la marca más costosa que hay en el país, ok, pero la necesidad es el transporte. El deseo es cómo yo voy a agregar mi gusto a esto, a la necesidad. Entonces, es necesario, y la gente a veces lo dice, ¿es necesario hacer una fiesta de 15 años? ¿O es un deseo o es una necesidad? Un deseo. Es un deseo, porque si se puede, se hace, pero no es indispensable. Es un deseo o una necesidad, las vacaciones. Un deseo. Bueno, aunque a veces es necesidad. Las vacaciones son una necesidad porque debemos descansar, y está de hecho estipulado en nuestro código laboral, ¿verdad? Todos tenemos derecho a vacaciones después de las jornadas laborales, ¿verdad? Entonces, tenemos derecho a vacaciones. Las vacaciones son una necesidad. Lo necesitamos porque ocupamos descansar. Ahora, ¿dónde pasen las vacaciones? Ahí es donde cambia la cosa. Sí. Ahí cambia la cosa porque ¿cómo voy a decidir dónde pasar las vacaciones? ¿Pensando en mi deseo o pensando en la necesidad? Claro. ¿Ves? Entonces es muy fácil, pero es muy fácil perderse también.
Perderse porque yo no necesito el viaje a Hawái. Necesito descansar. Y puedo en una de las hermosas playas de nuestro país hacer turismo nacional y descansar. O bueno, si no me alcanza para ir a la playa, puedo buscar la forma de tomar mis vacaciones y el descanso merecido en un lugar más accesible. Pero es muy fácil perderse entre lo que quiero y lo que necesito. Qué bonito, San, sí, me parece muy interesante, la verdad. Lo que pasa ahí, ¿verdad? Pienso yo es que cómo desligarnos de esos deseos, ¿verdad? Digamos, porque ahí a veces esos deseos, pues, de ahí, bueno, deseo, no sé, ir a comerme algo, pero bueno, mejor no por la necesidad, mejor me hago aquí un huevito con algo, ¿verdad? O sea, y no por la necesidad de acuerdo al presupuesto que tenemos, ¿verdad? Tal vez antes sí lo podíamos hacer, pero ahora ya vivimos otra realidad. Entonces, qué importante, pero esa práctica, esta actividad que nos acabas de dar, qué bonito, ojalá que las hermanas, las amigas que nos ven la puedan hacer en casa, ¿verdad? Y cómo hacer un presupuesto real haciendo una actividad como esas que usted acaba de darnos, ¿verdad? Ahora, es una parte muy dolorosa cuando estamos tratando de ajustar nuestras finanzas o nuestra realidad. Eliminar eso que nos gusta tanto, eso que hace tanto tiempo que lo estoy disfrutando y no quiero despegarme de eso. Sí. Es un hábito que ya tengo, entonces, en un momento en el que deba tomar la decisión de no seguir consumiendo en restaurantes los fines de semana, por un momento, o sea, esto es un asunto que tampoco debe ser de por vida, ¿verdad? Pero en el momento en que sus finanzas están tan estrechas, entonces esas decisiones hay que tomarlas inmediatamente. Inmediatamente, esto ya no se puede hacer por un tiempo, esto no se puede hacer, pero volvemos al asunto de la dieta. ¿Por qué lo digo? Si haces una dieta extrema, probablemente no dures mucho. Y ya a los 3 días te van a empezar a dar ansiedades y vas a empezar, y cuando te das cuenta, dormido, vas a ir a la refrigeradora y te vas a comer todo. Entonces, no podemos hacer esto con el presupuesto. Tenemos que dar cierta flexibilidad. Doy un ejemplo. No podemos ser tan ilusos de creer que vamos a sacar todo del presupuesto de un solo, porque sabemos que tampoco somos tan disciplinados. Entonces tenemos que tomar decisiones radicales, pero también dejar algo flexible. Quiero dar un ejemplo más práctico. Ok, si todos los fines de semana nosotros estábamos yendo a restaurantes muy caros o acostumbrábamos comer fuera muy frecuentemente, ahora mi presupuesto no lo admite. Bueno, entonces hay que eliminar eso que me daba tanto gusto y tanto placer, tengo que eliminarlo. Pero si es posible y dentro de mi presupuesto puedo al menos dejar la posibilidad de ir por un heladito, de comer un heladito de los caseros que vende por aquí la señora, así contribuimos también con el emprendedurismo. No sé, es simplemente adaptarse por un periodo mientras nos acomodamos de nuevo a nuestra nueva realidad, no siendo tan inflexibles, pero tampoco siguiendo nuestros hábitos de consumo que nos llevaron a caer en la crisis, ¿verdad? Eso les iba a mencionar, chicas, que es que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a un estilo de vida financiera que cuando llegan estas cosas no, ni cómo voy a quitar eso. Si salía 5 veces a comer al mes, un ejemplo, ya no puedo hacerlo, tengo que quitarlo. O sea, no es porque yo desee hacerlo, es una necesidad que hay que cortarla, pues, y a veces nos cuesta mucho eso, esa obediencia, esa disciplina, igual hasta con nuestras cosas del hogar, cuando vamos a comprar lo de la alimentación. A veces, bueno, cuando teníamos una estabilidad financiera buena, íbamos y pues comprábamos algo bien surtido y hasta llevábamos de más, cosas que tal vez ni necesitábamos. Pero cuando llega este momento ahí, como ya está acostumbrada a llevar ese gran montón de cosas ahí, que a veces
llegaba y se terminaba el mes, ni se gastaba todo, y iba y compraba otro más y ahí iba almacenando más bien. Entonces, qué importante es que realmente nosotros veamos la importancia de esto y decidamos, porque es cuestión de decidir mejorar nuestras finanzas. No es que la crisis va a durar siempre, llegará un momento que saldremos adelante de eso, pero debemos tomar conciencia cuando se amerita para poder tener una estabilidad y no llegar a pues ir, ¿verdad? Como de pique más en la crisis y llegar a perder tal vez nuestra casa, nuestro vehículo, vernos endeudados en el banco con tarjetas de crédito, un ejemplo, ¿verdad? Que es muy común ahora, Ale, que a veces nosotros ni tan siquiera en nuestro presupuesto metemos lo neto, sino que metemos lo de la tarjeta que tengo por ahí de crédito, metemos. Entonces, yo quería preguntarte eso. ¿Realmente nuestro presupuesto se debe estar basado en nuestro salario neto? ¿Podríamos meter esos dineritos que hay, que esa tarjetita, que esas cosas? Porque a veces hay presupuestos que están tomando en cuenta esas cosas, pero ¿cuál sería esa recomendación para nosotros? Porque a veces se nos olvida. Sí, Jennifer, ahora que lo mencionas, es muy claro, el dinero de las tarjetas de crédito no es su dinero, no es nuestro dinero. La tarjeta de crédito simplemente es un préstamo que estamos sacando a los intereses más altos que puedan existir en el mercado. Y ha sido una trampa el mal manejo de las tarjetas. Siempre lo he dicho, el problema no es la tarjeta, es el uso inadecuado y el creer que es una extensión de mis ingresos. Eso como lo estás diciendo, no, las tarjetas de crédito no son una extensión de mis ingresos. Las tarjetas de crédito son préstamos y esos préstamos son los préstamos caros, más caros a los que yo pueda tener acceso. Entonces, utilizar bien una tarjeta de crédito puede ser, es un arte donde hasta podemos sacarle muy buen provecho, pero creo que ese es otro tema para otro día, ¿verdad? Lo importante acá que estás mencionando es que sigamos evaluando nuestros hábitos de consumo. Eso que dijiste de ir al supermercado y llevar los carros llenos, mucha gente lo ha hecho por estatus y muchas veces lo sé y conozco casos donde la mitad de esa comida no era necesaria, como lo decías, y también se desperdiciaba y terminaban botando. Y entonces es que aquí viene un tema que tal vez no hemos hablado de esto, pero hay un autor que se llama Andrés Panasiuk, que me gusta mucho cómo él habla acerca de las finanzas y toca un tema muy sensible, que como digo, esto da para otros temas más, y es que dice que la forma en la que nosotros gastamos nuestro dinero dice mucho de la clase de persona que somos. La forma en que nosotros utilizamos el dinero habla de nuestros valores y nuestros principios, y tal vez nunca lo hemos relacionado con eso. Y yo iría más allá. La forma en que gastamos nuestro dinero habla de nuestras carencias emocionales, porque muchas veces hay personas que gastan, compran, son compradores compulsivos porque están tratando de llenar carencias, asuntos en su vida que no están resueltos o situaciones que traen de su pasado, y entonces creen que comprando cosas van a salir de eso inconscientemente, entonces están cayendo en otro problema para salir de sus problemas emocionales, y tristemente lo que hacen es que más bien esto se multiplica, ¿verdad? Y se vuelve una trampa potencialmente hablando. San, ¿qué pasos son importantes a la hora de realizar yo un presupuesto? O sea, yo tengo que tomar en cuenta, bueno, mis ingresos, mis gastos fijos, pienso yo ahí, ¿verdad? No sé, ¿qué pasos yo tengo que tener o debo de hacer para poder tener un presupuesto real, digamos, o que sea utilizable o que sea algo que me vaya a servir para yo a realizarlo? ¿Qué le podríamos decir a nuestras amigas o amigos que nos ven, que nos escuchan? Bueno, ya vimos dos elementos vitales en el presupuesto. Los ingresos tienen que estar ahí. Los ingresos reales, lo que yo recibo realmente, ¿no? Y los gastos. Como bien lo dices, hay gastos fijos y hay gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que definitivamente tengo que pagar todos los meses, dígase el alquiler de la casa, la luz, el agua, el
dígase la gasolina del vehículo, dígase también el agua, la luz, los servicios públicos. Esos son gastos fijos y que difícilmente varían de un mes a otro, a menos que haya alguna anormalidad, pero esos son gastos que todos los meses debo tener. ¿Cuáles son? Entonces esos gastos fijos muy probablemente no los puedas quitar de tu presupuesto porque van íntimamente relacionados con las necesidades de las que hablábamos. La vivienda es una necesidad, los servicios públicos obviamente es una necesidad, la alimentación es una necesidad, los servicios médicos son una necesidad. Si tomas algún medicamento y tienes que comprarlos en el servicio privado, entonces también es una necesidad. Todo eso debe estar en la primera fila de mis gastos que no pueden variarse, no puedo quitarlos, no puedo eliminarlos. Entonces, vamos a la segunda sección que son los gastos variables. Los gastos variables son aquellos que puedo o no puedo hacer. Que un mes puede ser más alto, que otro mes puede ser más bajo. Y eso nos lleva a otro punto. Bueno, ya una vez que usted eliminó todo lo que no necesita con mucho dolor, porque sé que es muy doloroso, pero apegarse y aferrarse a un estilo de vida que no puede seguir llevando, definitivamente no es la solución. Por muy doloroso que sea, entonces tiene que empezar a eliminar esos gastos. Y por eso es importante la participación de la familia, porque tenemos que concientizar a toda la familia que no podemos seguir el estilo de vida que traíamos, que por un tiempo vamos a tener todos que hacer sacrificios. Y el sacrificio puede ser, no sé, tristemente ya no puedo seguir pagando el cable. Ahora las cableras están haciendo hasta precios especiales porque mucha gente ha tenido que ir a eliminar sus contratos, ¿verdad? El internet, bueno, ya se volvió una necesidad, ya no es un deseo porque estamos trabajando desde casa y además, bueno, se necesita. Entonces, tenés que ir viendo esto. Ahora, esos son elementos, ya una vez que usted eliminó de su presupuesto todo lo que no es vital para su vida, entonces ahora vamos a hacer algo. Si ya los números dan, ¿verdad? Y tengo más ingresos que gastos, entonces puedo decir que estoy empezando a entrar en una mejor etapa, ¿verdad? Si aún así no es posible, porque puede pasar eso, tenemos que analizar por qué no es posible y muy probablemente vamos a encontrar en esa lista pagos a préstamos cuyas cuotas son muy elevadas y entonces me están quitando liquidez, me están quitando capacidad para tener yo dinero efectivo al final del mes. Entonces, esos préstamos que en algún momento los firmamos, incurrimos en esos préstamos, probablemente fueron, esperamos que por una necesidad, pero a veces también fueron por un deseo. Las vacaciones, me quise dar unas vacaciones y no podía pagarlas, entonces, y pagué, pedí un préstamo. Entonces, esas son las decisiones que realmente nos perjudican, que no deberían darse, nunca. Nunca deberíamos pedir un préstamo para consumo, para irlo a gastar, para irnos de fin de semana o de vacaciones, ¿no? Los préstamos son una ventaja cuando no tenemos otra alternativa para poder comprar una casa o un vehículo que esté dentro de mi presupuesto poder pagarlo. Pero porque difícilmente podemos ir a comprar una casa, pagarla de una sola vez. Pero esos son necesidades en el momento en que me lo permita, pero si mi presupuesto no me permite comprar una casa ahora, pues entonces no me la compro y sigo pagando el alquiler hasta donde necesite, ¿verdad? Pero entonces, esas decisiones deben tomarse con mucho cuidado. ¿Qué pasa, Jenny? Quería hablar de eso, tal vez porque va dentro de lo mismo que me has preguntado. ¿Qué pasa cuando esos préstamos, obvio, tengo que pagarlos, pero no me está alcanzando para pagarlos? Entonces, ustedes notaron que hace unos meses la Presidencia de la República, el presidente habló con relación a esto y pidió a los bancos que hicieran ajustes para poder dar mejores condiciones a los deudores, ¿verdad? Entonces, casi que todo el sistema bancario nacional ha abierto la posibilidad de renegociación de su deuda. Entonces, las personas van y renegocian su deuda a un plazo mayor
para que les permita tener una cuota más accesible, ¿verdad? Bueno, ya estás en el préstamo, ¿qué haces? No lo puedes pagar, no puedes dejar de pagarlo tampoco. Entonces, renegocias la deuda, te dan más plazo y entonces puedes tener cierta holgura para poder entonces que te alcance lo que ganas para poder cubrir tus obligaciones, ¿verdad? Siempre que sea necesario, entonces la renegociación de la deuda y también la refundición, que también hay instituciones o entes financieros que compran las deudas. Si usted debe en muchos lugares, compran las deudas y esas deudas se las vas a deber a una sola entidad. Y entonces te dan mejores condiciones y puedes ir pagando poco a poco, ¿verdad? Con una cuota más baja que estar pagándole a mucha gente, que es lo que muchas veces nos desordena. Lo ideal en este caso es tratar de no pagar las cuotas mínimas de ningún préstamo. Siempre deberíamos pagar tratando de amortizar la deuda lo antes posible, porque esto nos ahorraría mucho dinero en intereses a largo plazo. Entonces, esa es una estrategia que cuando le recomendamos a la gente cuando tiene muchas deudas y no están siendo solventes para poder cubrirlas. Esa es una estrategia para poder hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias, Ale. Muy interesante todos. Así que, amigos, amigas, tomen nota porque todo esto nos puede ayudar para poder mejorar nuestras finanzas. Muy bien. San, ¿será que es posible que podamos ahorrar en un momento de crisis? ¿Por qué no nos hablas un poquito de la cultura del ahorro? Qué dicha que me preguntaste eso, porque hace rato quería decirlo. Dentro del presupuesto es indispensable que esté el ahorro. Hay un autor también que me gusta mucho leerlo, Howard Wayton, y él dice que no ahorres lo que te quede después de gastar, sino que debemos gastar lo que nos quede después de ahorrar. Es una práctica a la inversa lo que hacemos, pero deberíamos gastar después de ahorrar. Y no, porque si usted gasta, no, ahorrar después, sí, gastar después de ahorrar. Porque si usted gasta antes de ahorrar, no le va a alcanzar para ahorrar. No ahorro. No le va a alcanzar porque se lo gastó todo. Entonces, el ahorro debe estar presupuestado. Y no solo eso, Jem, el ahorro debe ser una cultura desde niños que deberíamos enseñar a los pequeños de la casa, porque es un excelente hábito. Dicen las abuelas que el que ahorra siempre tiene, el que guarda siempre tiene, ¿verdad? Decían. Y vean que hasta bíblicamente nosotros encontramos en Proverbios 6, como dice Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y entonces solo dice la hormiga. ¿Cómo va a ser sabia la hormiga? ¿Y cómo me voy a hacer? Ah, pero si usted sigue leyendo, más adelante dice que la hormiga en el verano recoge su comida para el invierno. O sea, es un consejo sobre el ahorro, muy práctico. Claro. En el momento en que usted tiene, ahorre, porque puede venir un momento en el que no tiene. Y también hay otro proverbio que dice, cuida el estado de tus ovejas. Ese proverbio me gusta muchísimo. Cuida el estado de tus ovejas porque las riquezas no duran para siempre. Las riquezas vienen y se van, el dinero viene y se va, el trabajo está un día y otro día no sabemos. Entonces, eso es algo que estamos viviendo. Entonces, cuidar el estado de tus ovejas significa cuida tu dinero, cuida tus ganancias, cuida tu salario, cuida tus ahorros. Y voy a hablar ahora no solo del ahorro, sino de las provisiones. Y es una muy buena práctica. Saben que las provisiones es también algo similar a un ahorro, pero no es un ahorro necesariamente. Nosotros a veces confundimos un poco esto, pero le voy a dar un ejemplo muy claro de una provisión. Viene el pago del marchamo, ya está el cobro, ¿verdad? No sé cuánto tendrán que pagar ustedes de marchamo, pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Espera el aguinaldo para pagar el marchamo. Entonces, esperan el mes en que tienen más dinero, pero entonces también dejamos todos los gastos para el mes en el que tenemos más dinero, entonces no sabemos qué pasó, se nos fue todo. Entonces, ¿qué es hacer una provisión? Usted ya sabe más o menos cuánto le toca pagar por su marchamo. Entonces,
usted va a empezar a hacer una provisión y meter en su presupuesto desde el mes de enero el monto que usted necesita tener para diciembre. Y de esa manera, si usted tiene que ir guardando 10,000 o 15,000 o 20,000 colones, usted va depositando eso en una cuenta bancaria donde no la toque y todos los meses la deposita bueno, ahora hay muchos ahorros a la vista también, lo puede hacer desde su casa y entonces usted va creando ahí esa provisión para que cuando llegue el pago del marchamo, usted no sacrifique todo su aguinaldo pagando el marchamo. Así que eso es una provisión. Si su vehículo o el seguro de su casa se paga semestralmente, entonces usted puede ir haciendo esa provisión semestralmente. Y aún más, el microondas, la cocina o la refri o alguno de sus enseres en su casa ya están pidiendo cambio. Y mayormente lo que hacemos es irnos, sacarlo a crédito y estamos pagando a veces hasta el triple de lo que realmente cuesta el electrodoméstico. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Es mejor ser tan paciente de ir haciendo la provisión mes a mes para que cuando llegue el momento de que ya el electrodoméstico haya que cambiarlo, entonces usted ya tenga el dinero para ir a comprarlo de contado y se va a ahorrar mucho dinero en intereses, ya sea porque lo compró financiado o porque lo compró con tarjeta, que en los dos casos no es una buena práctica. Entonces, hay gente que dice, uy, pero no me alcanzaría para eso. Es que, porque no gano suficiente. Y aquí voy con otro principio. Hemos ido dando principios así como muy sueltos, pero que todos son parte de la misma prosperidad integral y decisiones asertivas, ¿verdad? No es cuánto ganes, es cómo gastas lo que ganas. Eso es algo también muy importante. Hay personas que ganan mucho dinero y tienen problemas financieros. Y hay personas que no ganan tanto dinero, pero son muy ordenados y muy disciplinados y les alcanza perfectamente, hasta les sobra. Así que no es lo que ganes, sino cómo decides usar el dinero que estás ganando. Básicamente en eso se centra la administración adecuada de las finanzas que tenemos, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, si nosotros realmente pusiéramos en práctica la cultura de ahorro, significa que en momentos como el que estamos viviendo ahorita, no nos viéramos tan afectados. Pero como la mayoría de nosotros no tenemos ese hábito, entonces nos ha tomado de sorpresa. Porque, como dices, un ejemplo, el marchamo, el carro. Si nosotros empezamos a ahorrar desde el principio de año, cuando llegue no tenemos que usar nuestro aguinaldo, que podría ser que para unas vacaciones, tal vez no con todos los lujos, pero si tenemos una familia numerosa, un ejemplo, pues podamos disfrutar en algún lugar o salir en algún momento. Por si viene un momento donde nuestra salud es quebrantada y tenemos que hacer algún examen médico que tal vez la caja o por algún motivo no lo podemos practicar en ese momento y tenemos que ir por un privado. Un ejemplo, si nosotros realmente pusiéramos en práctica esto, qué montón de problemas financieros nos evitaríamos, porque realmente es un hábito que a la larga pues nos beneficia en gran manera en muchos aspectos. Y no quisiéramos que la gente se desanime y que diga, oh, no, yo no puedo hacer eso. Es que se empieza por poquito. La casa se empieza a ordenar por desordenó, usted sabe que tiene que acomodar, usted no hace todo de una sola vez, va ordenando. Y cuando ya usted empieza a ver una parte ordenada, puede pasar a la otra y puede pasar a la otra y gradualmente se van haciendo este cambio de hábitos hasta que usted empieza a tener una cultura financiera más sana. Hay algo muy interesante también, hay un concepto algo extremo para algunos, ¿verdad? Que es lo que se llama libertad financiera. Libertad financiera, algunos dicen que vamos a llegar a tener libertad financiera cuando lleguemos a tener ahorrado 6 meses de salario, sin tocarlo, ¿verdad? Y uno dice, wow, 6 meses, o sea, pareciera una locura. ¿Cómo podría tener 6 meses de mi salario ahorrado, sin tocarlo allí en una cuenta, ojalá ganando intereses? Y pareciera una locura, pero ¿cuánto lleva esta pandemia? Ya más de 6, 7 meses, ¿verdad? ¿Qué diferencia hubiese sido en la vida de muchas personas que perdieron su trabajo y que tal vez tuvieron la oportunidad de ahorrar si hubiesen tenido guardados 6 meses de su salario?
Entonces, mientras la idea no es, bueno, algunos dicen que 3 es suficiente, pero qué bueno sería que por lo menos nos tengamos la cultura de proponernos. 6 meses es mucho, pero voy a empezar a ahorrar mes a mes hasta que logre tener un salario guardado. Si el día de mañana, por alguna situación, usted pierde su trabajo, al menos sabe que puede vivir 1, 2 o 3 meses hasta encontrar otro. No es que se va a quedar viviendo de eso que tiene ahorrado, pero puedes tenerlo entre tanto sales de la situación, el momento que estás viviendo de haber perdido tu trabajo. Pero lastimosamente también nuestros hábitos han cambiado. La gente antes vivía con menos cosas y vivía bien. Ahora nosotros hemos hecho indispensables algunas compras, algunos deseos y tenemos la casa probablemente llena de cosas que no necesitamos. Y esa es otra buena práctica que entonces en un momento de crisis empiezas a vender lo que no estás ocupando. Y hay una Marie Kondo, no sé si ustedes han escuchado de ella, que habla sobre la magia del orden. Es interesante las propuestas que ella hace porque dice que si ya tienes más de 6 meses de tener algo en casa, tienes más de 6 meses de no usarlo, de algo que tienes en casa, entonces no lo necesitas. Ponte a pensar qué tienes allí desde hace tanto tiempo, no lo necesitas. Entonces empieza a deshacerte de todo lo que no necesitas porque tal vez ahí venga un respiro para tu billetera, ¿verdad? Y puedas cubrir gastos o deudas y puedas salir de deudas que te ayude entonces a tener una estabilidad emocional, porque las deudas también nos afectan emocionalmente. Y bueno, una serie definitivamente. de problemas que pueden surgir. Definitivamente, pues este conversatorio ha sido muy provechoso, ¿verdad? Hemos aprendido muchas cosas, pero hay otro aspecto muy importante que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Habemos personas que pues trazamos planes, metas para el futuro. ¿Cómo podríamos orientar a esas personas para que no desistan, Ale, de esas metas y esas proyecciones que se han hecho para su futuro, aún en estos momentos en los que nos encontramos? Ya mencionaste en la parte del ahorro, pues que no es el montón, ¿verdad? Sino el poquito, ¿verdad? Que aunque esa disposición, pero ¿cómo podríamos proyectar? ¿Qué otros consejos podríamos darles a nuestros oyentes, a nuestros amigos? Mira, acá tengo una cita que dice así también de Andrés Panasiuk y dice, cuando le pones fecha a tus metas, se convierten en objetivos. Cuando divides tus objetivos en pequeños pasos, se convierten en planes. Y cuando a esos planes les sumas acciones, entonces se convierten en realidades. Vean qué lindo, ¿verdad? Si las metas no les ponemos fechas, entonces van a seguir siendo un deseo, un sueño. Van a seguir siendo un sueño porque no tienen fecha. Entonces, qué importante es ponerle fecha a esas metas. Y cuando ya les pusimos fecha, tenemos que dividirlas en pasos. Esos pequeños pasos van a hacer que se conviertan en objetivos. Y esos objetivos los llevamos a la acción y entonces nuestras metas se harán realidad. De esa manera es que se logran las cosas. Lo bueno, y estoy segura que nuestras amigas que nos miran, saben que todo lo que bueno que ellas tienen y lo valioso que tienen y lo más preciado que tienen, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Algunas han tenido que luchar por alcanzar, tener una casa, terminar una carrera universitaria, terminaron su secundaria. Algunas han tenido que luchar para poder criar a un hijo sola, quizás. Tal vez se me ocurren tantas cosas, ¿no? En las que si no nos esforzamos y si no planificamos y si no le ponemos fecha y si no nos enamoramos de eso, entonces no lo vamos a lograr, porque entonces quedaría solo como un sueño. Los sueños, todos tenemos muchos sueños, pero a veces no pasan de allí porque no los llevamos a la acción. Entonces, tener finanzas saludables, acomodar nuestra situación financiera, tiene que ser más que un sueño, tiene que ir a acciones. Y como lo decía al principio de este tema, de este conversatorio,
Las decisiones. Nuestra vida está basada en decisiones. El producto de esas decisiones depende de si son buenas o malas decisiones lo que tomamos. Entonces, necesitamos mucha sabiduría y mucha prudencia para tomar decisiones correctas y llevar a la acción lo que sabemos que nos va a llevar a un buen puerto. Gracias, San. Gracias. Qué bonito, porque todos y todas tenemos planes y metas y a veces estas crisis nos limitan. Pero gracias por esos consejos tan bonitos. Ahora queremos que usted se quede con nosotras, ¿verdad? No termina el programa, pero tenemos un especial que queremos que disfruten. Gracias por continuar con nosotras y por estar en este tema que ha sido de gran importancia y sabemos que de gran bendición para cada una de ustedes. Bueno, para cerrar nuestro tema de hoy, hay dos principios que son muy fundamentales al hablar de las finanzas, como lo son lo que es la fidelidad y la diligencia. ¿Qué podemos entender por fidelidad, San? Bueno, la fidelidad está basada en nuestros principios y valores. Ser fiel y ser diligente significa hacer lo correcto. Y es un requisito para todas las administradoras. Al principio del conversatorio hablamos de que todas somos administradoras, pero a veces creemos que podemos decidir, pero hay algo muy importante. Ser administradora no significa que seas la dueña. Ese es un principio vital en las finanzas, a la luz de los principios bíblicos. Cuando hablamos de ser administradora, significa que las decisiones las tomamos nosotros, porque nos ha sido dada esa facultad. Pero no somos los dueños de nuestros recursos. Fuimos nombradas administradoras por el dueño y el propietario original de todas las cosas. Así que lo más interesante de todo esto es que el propietario original, que es Dios,
nos dio la facultad de administrar adecuadamente los recursos y nos pide en 1 Corintios 4:2 que todos los administradores debemos ser hallados fieles. Entonces, es un requisito fundamental para desempeñarnos como administradores sabios, actuar con fidelidad. Y fidelidad significa hacer lo correcto, basado en valores y principios. Entonces, el dinero que llega a nuestros bolsillos, los bienes, las riquezas, todo proviene de Dios. Debemos entonces entender que Él nos ha dado estos recursos para que nosotros vivamos y para que vivamos bien. Esto implica también la generosidad. Hay un punto muy importante también, que es que lo que nos ha sido dado también debemos administrarlo adecuadamente para el beneficio de nuestras familias, en primer lugar. Pero no debemos olvidar que hay personas necesitadas a nuestro alrededor. Entonces, la generosidad siempre va a ser un elemento muy importante en el manejo de nuestro presupuesto. Y también debemos presupuestar los actos de bondad. Deben estar en nuestro presupuesto. Aquella familia que perdió todo, aquella persona que sabemos que no tiene comida, persona que deambula, aquella persona de la calle que usted ve por allí, también deberíamos poner en nuestro presupuesto un acto de generosidad, porque esto también es agradable a los ojos de Dios. Entonces, eso también implica fidelidad. La diligencia es la dedicación y la responsabilidad con la que nosotros manejamos nuestras finanzas. No debemos manejarlo en forma descuidada. No debemos manejarlo en forma inoportuna. No debemos manejarlo tampoco nuestro presupuesto en forma egoísta, pensando solo en nuestros deleites. Si nosotros tenemos en cuenta estos recursos, estos consejos, entonces vamos a ser administradoras de éxito. ¿Saben ustedes que la Biblia, a pesar de no ser un libro de finanzas, contiene muchos principios que pueden encontrar allí, principalmente en el libro de Proverbios, que les recomiendo leer, pero hay muchos principios en diferentes partes de la Biblia, que nos dan consejos de cómo administrar adecuadamente los recursos que lleguen a nuestras manos. Así que tomamos en cuenta que la Biblia tiene más de 2000 pasajes donde se habla acerca de las finanzas y de cómo son importantes para el ser humano. De esta forma, creo que estamos con toda la capacidad y con todas las herramientas que necesitamos para poder ser administradoras exitosas. Amén. Qué mejor consejos, ¿verdad? Nos puede dar la palabra de Dios para poder administrar, ¿verdad? Como tiene que ser y hacer un excelente presupuesto y que no tengamos ni crisis ni nada, ¿verdad? Entonces refugiarnos en su palabra, ¿verdad? Que es el único que nos da la paz y la tranquilidad de que estamos en sus mejores manos, ¿verdad? Yo quisiera compartir ahí con ustedes y las que están en casa también el Salmo 37, del 4 al 5. Voy a leerles, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y el 5 nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Entonces, o sea, Él hará todo para que nosotros estemos bien. Él no nos ha dejado solas en ningún momento ni nos va a dejar. Entonces, deleitémonos en Él, ¿verdad? En su gran amor que Él nos da para deleitarnos. Confiemos todo en el Señor, confiemos nuestra vida, nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestras posesiones para su control y dirección. Encomendarnos en el Señor significa confiar, ¿verdad? Y creer que Él cuidará de nosotros mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Entonces, lo único que tenemos que tener es un poquito de estar dispuestos a esperar y a tener esa paciencia. Bueno, yo también quisiera compartir con ustedes esta hermosa promesa que la encontramos en Eclesiastés 7:2. Y dice así: puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quienes la poseen. Entonces, queridas amigas, amigos que nos siguen,
Pidamos a Dios que nos dé esa sabiduría para manejar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, para poner en práctica ese presupuesto, para poder tomar las decisiones correctas en el manejo de nuestras finanzas, para amar esos proyectos, esas metas que tenemos y no desistir, ¿verdad? Todo proviene de la sabiduría que Dios nos da para que podamos tener éxito en la vida. Así que este texto me encanta, quería compartirlo con ustedes y que lo hagan suyo. Pidamos a Dios que nos dé esa sabiduría que nosotros necesitamos para poder ser esos buenos y buenas administradores en esta tierra. Ok, bueno, vamos a dar el mensajito final, chiquillas. Ok, ya así como para el cierre total del programa. Ok, ok, bueno, entonces, bueno, ahí voy a empezar. Ok, entonces, a mí me gustaría concluir con esta cita bíblica que la encontramos en Lucas 14:28, que dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? El aprendizaje que a mí me queda el día de hoy es que sin importar el momento en que estamos atravesando, Dios nos ha dado sabiduría y consejos de cómo podemos ser buenos administradores. Es importante la planificación en todo lo que hagamos y aún más en el manejo de nuestras finanzas. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por estar en un programa más con nosotros. Bueno, muchas gracias. Fue un privilegio poder compartir con ustedes en esta ocasión. Gracias, chicas, por estar con nosotras. Y bueno, esperamos pronto poder reunirnos y tener otro tema de interés en el cual todos podamos ser ricamente instruidos y bendecidos a la vez. Quizás el mensaje que quisiera dejar ahora es un mensaje de esperanza, de decir que probablemente seamos conscientes en este momento de que hemos tomado decisiones equivocadas. Y puede ser que en este momento estés pasando por una situación financiera muy difícil en tu hogar, en tu familia, pero lo más importante es que hay solución. No nos desesperemos, confiemos en Dios, empecemos a tomar decisiones, levantémonos. El libro de Mateo, el capítulo 6, 33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que esa es una hermosa promesa. Busquemos a Dios, tenemos la bendición de poder empezar de nuevo. Si lo perdiste todo, si piensas que no va a haber solución, sí la hay. Así que la vida es más que el alimento, dice ese mismo libro, y más que el vestido. Así que el valor que nosotros tenemos como mujeres, como personas, no nos lo da el dinero, no nos lo dan las posesiones materiales. Es algo que viene desde adentro y es un valor que ya Dios nos dio hace mucho tiempo al dar su vida por nosotros. Así que sigamos adelante, tomemos decisiones y levantemos nuestra cabeza en alto, sabiendo que nuestra vida empieza a cambiar a partir del momento en que decidimos hacer ajustes y empezar a vivir de una manera responsable y feliz. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Chao, chiquillas, gracias, nos vemos.